Bienvenidos a Fraternidad Emanuel. Vive la experiencia fe. Este es el momento, el lugar donde Dios hablará a tu corazón. Y después de esta palabra, nunca más serás el mismo. Dios le da instrucciones. Permítame decirle que esta noche Dios te ha traído aquí para darte instrucciones. Tienes que tener presente que si estamos aquí hoy es porque esta es nuestra tierra de bendición. Nosotros debemos de saber y tener claro que estamos aquí de paso. Esta vida es temporal. Esta vida es un abrir y cerrar de ojos. Y yo tengo que aprovechar cada momento de mi vida para alabar a Dios. Alaben a Dios por sus obras. Alábenlo por su tremenda grandeza. Alabémoslo con nuestras voces y con todo nuestro ser. Todo lo que respire, alabe a Jehová. ¿Estás listo? Ponte sobre tus pies y adoremos juntos a Dios. ¡Iniciamos! Estaba esta madrugada en una búsqueda constante de una palabra y el Señor me dio este mensaje muy hermoso, que estoy seguro que tiene el nombre de una persona aquí. Este mensaje se llama Dios me hará olvidar. Diga conmigo, Dios, dígalo fuerte, Dios me hará olvidar. Toca a la persona que tienes al lado y dile, Dios te hará olvidar. Salmos capítulo 31 versículo 9. Yo voy a leer una versión muy hermosa que es la versión Palabra de Dios para Todos. Así se llama esta versión. Está atrás de mí. Léalo por favor conmigo. Dice esta versión: Señor, ¿cómo dice? Dígalo fuerte. Señor, tengo muchos problemas. Ten compasión de mí. Mis ojos están cansados de llorar. Mis ojos están cansados de tanto llorar, que ya hasta me duele la garganta y me duele el estómago. Voy a volver a leerlo. Señor, tengo muchos problemas. Ten compasión de mí, Señor. Mis ojos están cansados de tanto llorar, que ya me duele la garganta y el estómago. Wow. Cuando yo leí esto me impactó tremendamente. Y es que esta palabra, este salmo de David, es un salmo que David escribe mientras es perseguido por sus enemigos. Pero David lo escribe en un momento específico en el que David ya se siente cansado de la situación. Porque atravesar por muchos problemas es muy duro y es muy difícil, pero generalmente hay etapas en los problemas en los que nosotros sacamos fuerzas y decimos, bueno, voy a darle con todo, voy a luchar, voy a creerle a Dios, voy a enfrentarme a esto con la mejor actitud. Pero después de un largo tiempo, diga conmigo, largo tiempo, nos agotamos físicamente y nos agotamos emocionalmente. Y entonces, cuando nos agotamos, vienen las ganas de tirar la toalla y que todo termine, de sucumbir ante los problemas, de renunciar a seguir luchando. Pero aún a David le quedaba alguna esperanza de que Dios podía hacer algo.
A pesar que la condición de David ya era caótica, ya la persecución en su contra ya era exagerada. David sabía que Dios, en medio de todo, estaba al tanto de su situación. David lo sabía. David sabía que Dios estaba observando su vida. Y también David tenía la convicción de que su misericordia lo seguía arropando. Yo quiero decirte algo. A lo mejor estás cansado de luchar, de seguir, de avanzar, pero Dios sigue teniendo el control de tu situación. Cuando los problemas te han inundado y te han cubierto hasta la cabeza. Y no estoy hablando de problemas de días, de horas, sino estoy hablando de años de procesos, años de problemas, años de dificultades. Por supuesto que hay un momento en el que ya no podemos más. Y David dice: ya estoy cansado de llorar. Para que David, que era un guerrero, un soldado, un hombre de batalla, un hombre de fe. David era un hombre de fe que con 5 piedras en su bolsillo pudo derrotar a un gigante. Era un hombre con una fe extraordinaria. Pero David se siente cansado de tantas lágrimas que han salido de sus ojos. Y hay algo que me llama la atención, y es que David recalca que su garganta ya no da más. Quiere decir que el lloro de David no era cualquier lloro, era un gemido de angustia con el que David lloraba. Y además de todo esto, David llevaba días de no comer nada, su estómago ya le dolía. Es decir, la condición de David era difícil, extrema, crítica. Tanto que David le dice a Dios: estoy cansado de llorar, ya no tengo lágrimas. ¿Qué más puedo hacer? Sabía que no solo David pasó por esta situación, sino un hombre extraordinario llamado Job también pasó por esta situación. Job, en el capítulo 17, versículo 1 al 7, Job dice: mi espíritu está destrozado. ¿Cómo está el espíritu de Job? Destrozado. Mi espíritu está destrozado. Mi vida se acaba y la tumba me espera. Job siente que su muerte está cercana, humanamente hablando. Pero Dios tiene otros planes con él. Job siente que los resultados no son los que él esperaba. Job siente que las llagas día con día le van carcomiendo más su cuerpo. Y Job dice: mi espíritu está destrozado. Job habla de su condición espiritual, no tanto de su cuerpo, sino que de la condición de su espíritu. Mi vida se acaba, la tumba me espera. Ciertamente todos se burlan de mí y observo sus acciones desleales. Yo puedo ver cómo los que un día fueron mis amigos hoy no lo son. Yo puedo ver cómo los que un día me juraron lealtad hoy no están aquí. Yo puedo ver cómo los hermanos de la iglesia en la que yo me congregaba hoy me señalan y me juzgan y dicen: algo está pagando. Y dice Job: observo las acciones de ellos desleales. Te ruego, Señor, que tú seas testigo, que seas mi garante. ¿Quién más podría respaldarme? Solo tú que me conoces. ¿Sabes una cosa? En medio de la gran dificultad que nosotros podamos estar atravesando, el único que te puede sacar adelante se llama Jesucristo. Y dice el versículo 4:
tú has cerrado la mente de ellos para que no entiendan. Por eso no los pongas en alta estima, porque el que traiciona a sus amigos por una recompensa verá sufrir a sus hijos. Y dice el versículo 6, Él me ha convertido en un refrán para los pueblos y todos me escupen la cara. Y el versículo 7, muy similar a lo que David está viviendo, dice: mis ojos están hinchados de tanto llorar. Todo mi cuerpo parece una sombra. Muy similar, ¿no?, a lo que David está viviendo. Situaciones muy extremas, muy difíciles, muy críticas. Y todos los que estamos aquí en algún momento hemos tenido que pasar por situaciones de injusticia, situaciones de sufrimiento, de dolor. Y son situaciones que vienen a nuestra vida cuando más bien nos hemos estado portando. Y cuando hemos hecho lo correcto, cuando hemos hecho pactos con el Señor, es cuando la situación se ha puesto peor y más crítica. Y es cuando han venido las pérdidas repentinas. Y es cuando han venido los hijos rebeldes. Y es cuando han venido las enfermedades. Y es cuando han venido los maltratos. Y es cuando han venido las palabras hirientes. Y es cuando han venido los procesos legales. Y es cuando han venido las ventas escasas. Y es cuando han venido las traiciones, las burlas, los cielos cerrados, la batalla sin tregua, las palabras divorcio, dolor. Y es lógico que cuando vienen todo este montón de situaciones, venga el desánimo y las ganas de morir, las ganas de dejarlo todo, las ganas de huir. Sin embargo, hoy Dios me dio esta palabra para darte un empujón. Estaba en mi tiempo de oración diciéndole al Señor: dame una palabra, y Dios me dio dos mensajes. Un mensaje se llama códigos de multiplicación, que lo tengo en la escopeta cargado. Pero Dios me dio este mensaje en específico porque alguien aquí tiene que escucharlo. Y es que mientras escudriñaba la Biblia, leía un poco acerca de un joven que es uno de mis preferidos, llamado José. ¿Usted sabe cuántas injusticias pasó José? ¿Cuántas batallas tuvo que pasar? ¿Cuántas burlas tuvo que enfrentar? ¿Cuántas desgracias tuvo que atravesar? Pero lo más importante de José es que José no enfrentó todas esas batallas de extraños, sino que José tuvo que enfrentar todas estas guerras y batallas de sus propios hermanitos, de su propia sangre, de su propia familia. Una cosa es que se te levanten enemigos, y otra cosa muy diferente es que esos enemigos sean de tu propia familia. Porque cuando los enemigos son de la misma casa, duele más. Cuando el que te señala es de tu propia casa, duele más. Cuando el que se burla de ti es de tu propia casa, duele más. Es doloroso. Y José no solo tiene que enfrentar la burla, el desprecio, la maldad de sus hermanos, sino que también tiene que afrontar un proceso de esclavitud. No es fácil, después de tenerlo todo, convertirse en un esclavo. Y después del proceso de esclavitud, José tiene que pasar por un proceso de tentación. Y después de pasar por el proceso de tentación, José tiene que pasar
por un proceso de injusticia. Y después de pasar por el proceso de injusticia, José tiene que pasar por el proceso de la cárcel. ¿Cuántos de los que están aquí quisieran ir a la cárcel? Y después, la cárcel, el proceso de la cárcel para José no son días ni meses, son años. Años de proceso, años en los que te has esforzado al máximo para salir de tanta dificultad. Años en los que aquí hay gente que sus procesos han sido años. Años de lucha. Naciste en una familia donde no te querían. Afrontaste abusos, afrontaste palabras de desprecio. Y has tenido que afrontar una vida de dificultades frente a personas hipócritas. Y siempre, estoy hablando con una persona, y siempre te ha tocado la peor parte. Años de que te viene tocando la peor parte. La sobra, el ni modo. Y te has tenido que conformar y darle para adelante con lo que te queda. No ha sido la mejor parte, pero ha sido lo peor es nada. Y ha llegado un punto en tu vida en el que tú has dicho, esto no va a cambiar. Así voy a morir. Y te has preguntado, ¿por qué Dios permite tanta injusticia? Hay gente preguntándose, ¿por qué Dios permite que esto me pase a mí? ¿Por qué Dios permite que esto me suceda a mí ahora que estoy en la fraternidad, ahora que estoy en la iglesia, ahora que estoy sirviendo al Señor? Es cuando más fuerte se ha puesto la cosa. Y yo te traigo una respuesta. Una respuesta que cuando la encontré en la palabra del Señor me voló la cabeza. ¿Y sabe cuál es la respuesta? ¿Por qué has tenido que enfrentar tantas, pero tantas dificultades? Porque la persona que tiene que enfrentar tantas injusticias, dificultades, desprecios, año tras año tras año, son personas que fueron destinados para recibir dobles porciones. En verdad, la persona que más sufre es la persona a la que más se le retribuye. Y no estoy hablando en los cielos, estoy hablando aquí. No morirás sin que Dios te retribuya todo lo que has sufrido. Gracias, pero yo no sé si usted lo puede celebrar de otra manera. Yo quiero que tú pongas una mano en tu corazón, ese corazón que tanto ha llorado, que tanto ha sufrido, que tanta situación difícil ha tenido que pasar, y que tú digas, Señor, yo no aguanto, mis lágrimas se han acabado, pero en medio de todo yo sé que tú me vas a retribuir. ¿Sabes lo que encontré en Isaías capítulo 61 versículo 7? Dice Isaías capítulo 61 versículo 7, dice: y como mi pueblo ha tenido que sufrir doble porción de deshonra y de insultos. ¿Cuánto sufrió el pueblo? Hay gente que sufre, pero hay quienes sufren. Por eso es que este mensaje, unos están tranquilos y otros están desde que comencé llore que llore. ¿Usted ve la diferencia? Porque unos no fueron destinados para una doble porción. Y dice Isaías: y como mi pueblo ha tenido que sufrir
doblemente una deshonra e insultos, por eso recibirá en su país una doble porción de riquezas y gozará de eterna alegría. Gracias, pero yo no sé si hay alegría en usted. Y esta es la respuesta que yo estaba buscando en la Escritura. Dios no se olvidará de ti. Yo vine a decirle a una persona que está aquí, Dios no es ajeno a tu situación. Simplemente Dios está esperando que el tiempo adecuado llegue para darte la doble porción de riqueza, la doble porción de salud, la doble porción de alegría que tú necesitas. Dios lo hará. Mira ese versículo en la traducción lenguaje actual, dice: porque ustedes han tenido que sufrir el doble de lo que se merecían. Porque todos los que estamos aquí no somos buena cosa. Toca a la persona que tiene al lado y dile: tú no eres una buena cosa. Algo merecemos. Tampoco se la esté tirando de la mansa paloma. Todos los que estamos aquí merecemos procesos. Procesos porque Dios quiere transformarnos, procesos porque Dios quiere hacer de nosotros nuevas criaturas, procesos porque Dios nos quiere sacar del hoyo cenagoso. Pero a ver, hay procesos de procesos. Toca a la persona que tiene al lado y dile: tú no has pasado por lo que yo he vivido. Dice: porque ustedes han tenido que sufrir el doble de lo que se merecían. Es decir, ya nos merecíamos algo, pero lo que estamos viviendo ya es demasiado. Estoy hablando con alguien. Y de verdad Dios no es ajeno a tu situación. Dios te conoce. Y Dios sabe que ya no aguantas. Y Dios sabe que tu situación ya es angustiante. Y dice el Señor: y los han llenado de vergüenza y de insultos, y por eso recibirán una doble porción de riquezas y para siempre. Diga conmigo: para siempre. Yo quiero que alguien levante su mano y lo crea esta palabra. Y para siempre, diga conmigo: y para siempre vivirán felices. Dios te traerá felicidad. Si le va a aplaudir, apláudale de verdad al Señor. Yo vine a hablarle a una persona esta noche. Dios no me cambió el mensaje de choto. Dios me cambió el mensaje porque un corazón necesita esta palabra. Dios no te promete absolución de problemas. Dios te promete una doble retribución de felicidad, de riqueza, de salud, de bendición. Eso te promete el Señor. Dios promete que toda la injusticia que has vivido se convertirá muy pronto en un testimonio que no te dolerá contarlo. Lo tendrás que contar con alegría y con gozo. ¿Sabe? Mientras yo escribí este mensaje, Dios me recordó una historia. ¿Quieren que se las cuente? Un muchacho joven llamado José. ¿Cómo se llamaba? José. Mexicano. Se casó con su novia adolescente. Ambos vivían en un pueblo en México. Y ambos eran de escasos recursos, eran muy jóvenes. Así que luego de casarse, de ellos ponerse de acuerdo para casarse muy jóvenes, se pusieron de acuerdo para irse mojados para Estados Unidos y buscar el sueño americano. Así que como pudieron, fueron y cruzaron la frontera y llegaron
de Mojados a una ciudad muy, pero muy hermosa llamada San Diego, California. Es una ciudad de gente muy adinerada. Y es una ciudad muy costosa para vivir. No es una ciudad barata, sino es una ciudad donde las casas son muy caras, la vida es muy cara, la comida es muy cara. Pero este joven llegó hasta San Diego con su joven esposa, los dos muy jóvenes. Y el joven llamado José buscó trabajo, y el trabajo que le salió fue de albañil. ¿De qué fue el trabajo? Con lo poco que ganaba, podía apenas pagar un cuartito pequeño donde ahí mismo tenían la cocina, el comedor, una cama y una refri. Y ahí pasaron su luna de miel. Los días pasaron, los meses pasaron, y la joven novia de José comenzó a cansarse de la situación miserable y de pobreza que José y ella tenían. Y comenzó aquella joven a cambiar sus actitudes y a exigirle a José cosas costosas y una vida diferente, algo que José no podía pagar con lo que ganaba. Así que aquella joven comenzó a portarse de manera diferente con él. Un día José llegó a su casa, a su pequeño cuartito que alquilaba, con sus botas sucias de cemento, con su ropa sucia por el trabajo, maloliente quizá. Y cuando llegó a aquel pequeño cuarto, lo encontró vacío. José buscó a su esposa por todos lados y ella no estaba. Y José encontró una nota en la cama de aquel cuarto. Una nota que decía así: José, no puedo más con esta vida miserable que me das. Ya no te amo. Hay una nueva persona en mi vida que sí me dará lo que yo merezco. Así que no me busques más. Adiós para siempre. Cuando José leyó aquella nota, después de ser un joven tan esforzado, tan trabajador, José sucumbió en el piso y comenzó a llorar como un niño, porque el amor de su vida lo había abandonado. Todo ese fin de semana José lloró en el piso sin levantarse. Y cuando salió de su apartamento fue y buscó licor y comenzó a tomar y entró en una terrible depresión que lo llevó a la calle. José se convirtió en un alcohólico y comenzó a vagar por las calles de la ciudad de San Diego. Dejó de bañarse, vivía debajo de los puentes, caminaba sucio, descalzo por las avenidas, comía de la basura. Nunca más aquel joven emprendedor, trabajador, visionario volvió a ser el mismo después que su esposa lo abandonó. José pasó 3 largos años en la calle comiendo de la miseria y comiendo de los basureros. Por 3 años, diga conmigo, por 3 años. José caminó por las calles de San Diego, peludo, sucio, harapiento, descalzo, hediondo. Y borracho, dando lástima, viviendo en los basureros, en las calles. Pero después de 3 años, una mañana fría, donde hacía mucho frío, José se cansó de su vida miserable y en el basurero encontró lo que quedaba de un cuchillo. Y José dijo: hoy me quitaré la vida.
José tomó lo que quedaba de un desperdicio de cuchillo y comenzó a llorar de amargura. Precisamente como el lloro que David menciona, como el lloro que Job menciona, un lloro de cansancio, un lloro de ya no puedo más, mi vida es una basura, mi vida es una desgracia. Precisamente ese tipo de lloro. Este joven comenzó a llorar, agarró el cuchillo, lo puso en su garganta y gritó. Y mientras gritaba de dolor, a punto de incrustarse ese cuchillo en su garganta, recordó por un instante que de niño en México él fue a la escuela dominical y que por un tiempo de niñez él fue cristiano. Y cuando ese pensamiento vino a su cabeza, José dijo: Señor, ¿por qué estoy pasando por esta situación? ¿Qué he hecho mal para sufrir tanto? Si en verdad existe, sácame de esto, que ya no puedo más. Y José no pudo atentar contra su vida. En ese instante en el que José exclamó a Dios y que Dios le mostró su niñez sirviéndole, José se repuso de aquel deseo de quitarse la vida y se levantó y se fue al semáforo donde siempre pedía para comer. Y mientras él estaba llegando al semáforo, un carro lo vio, abrió su ventanilla y le tiró $1 así. Como cuando alguien le da $1 a un mendigo, pero no quiere que el mendigo le toque la mano. ¿Se imagina la condición de este muchacho cómo era? Le tiraron el billete así. Cuando José vio el billete tirado en el piso, José corrió para recogerlo, lo vio y dijo: wow, $1. Y lo metió a su bolsillo. Mientras estaba recogiendo el billete, al lado del billete había una hoja de periódico. Y en la hoja de periódico había un anuncio que decía: se vende una mansión. ¿Cómo decía? Se vende una mansión, 5 habitaciones, cochera para 4 vehículos, jacuzzi, piscina frente al mar, dirección tal, costo de la mansión $1. Cuando José vio el periódico, José dijo: ¿qué es esta locura? Agarró el periódico, lo hizo puño y lo tiró. Y siguió caminando por la avenida buscando quien le diera más dinero. Cuando siguió caminando por la avenida buscando quien le diera más dinero, en un poste 2 cuadras después encontró un rótulo que decía: se vende una mansión, 5 habitaciones, un jacuzzi, una piscina, cochera para 4 vehículos, frente al mar, en la mejor dirección de San Diego. Costo $1. Cuando José vio ese rótulo, José dijo: esto es una locura, pero yo voy a ir a ver qué onda aquí. Y José fue, caminó por muchas cuadras, por muchos kilómetros, con $1 en su bolsillo, después de 3 años de miseria y de pedirle a Dios una oportunidad. Al fin José llegó a la dirección de aquella casa. El portón de aquella casa era inmenso.
Aquella casa estaba ubicada en medio de mansiones frente al mar. José sintió temor. ¿Tocó el timbre o no tocó el timbre? ¿Usted qué hubiera hecho? Dígame la verdad. José dijo: tocaré el timbre. Y tocó el timbre. Cuando José tocó el timbre, salió una señora elegantísima, una señora de unos 50 años, rubia, bien pintada, con sus pestañas impecables, con su microblending, con su tatuaje de labios. ¿Cómo se llama eso? Con sus labios bien pintados, con una vestidura de Gucci y de Prada, con unos taconzotes Christian Louis Vuitton. Abrió la puerta y muy amablemente le dijo: buenas tardes, joven, ¿en qué le puedo ayudar? José con temor le dijo: señora, perdone la molestia, yo soy un pobre vagabundo de la calle, pero tengo que hacerle una pregunta. ¿Esta es la casa que vende? Y la señora le dijo: por supuesto, ¿está interesado? José estaba más loco que una cabra en Nueva York, no lo podía creer. Y la señora le dijo: ¿quiere pasar y conocer las habitaciones, la piscina? Le enseño los muebles, están impecables, se la doy amueblada. José se quedó viendo sus uñas de 3 años de no cortárselas. Usted se imagina cómo eran las uñas de José. Sus pelos sucios. El hedor de José a kilómetros se sentía. Y José le dijo: perdone usted, señora, pero así en mis fachas yo no puedo entrar a su casa. Y ella le dijo: claro que sí, pasa por favor adelante. Pasa por favor adelante. Y José pasó a la casa. La señora le comenzó a hacer el tour. La señora le dijo: esta es la cochera donde caben 4 Mercedes-Benz, pero no sé cuál es el carro de su preferencia, tal vez Lamborghini, tal vez un Land Rover. Y venga, le voy a enseñar los cuartos. Este es el cuarto de visita, este es el cuarto de los niños, este es el Master Suite, esta es la cama King Size, este es el closet del Master Suite, este es el jacuzzi con vidrio panorámico hacia la playa, esta es la ducha, este es el inodoro de oro de 24 quilates. Pero esto no es todo, quiero enseñarle la cocina. José estaba más loco que no entendía nada. Y esta es la cocina, este es el horno microwave, este es para calentar cuando la comida ya está hecha, esto es así, esta es la alacena, esto es aquí. Por último lo llevó a la sala. Unos sillones impecables, blanquitos, igualitos a los que usted tiene en su casa. Blanquitos, blanquitos. Y le dijo la señora: ¿cómo me dijo que se llamaba? José. Siéntese, José. Pero es que le voy a ensuciar los muebles. No importa, José, siéntese, usted es el dueño de esta casa. Y José se sentó. Y José, con un temor dentro de sí, le dijo: quiero hacerle una pregunta. El anuncio decía que el costo de la casa es $1. Yo me imagino que ahí hay un error, porque esta casa debe de costar millones. La señora lo quedó viendo y le dijo: en efecto, José, esta casa está valuada en $5 billones, pero yo la vendo en $1.
José la quedó viendo así como usted me está viendo en este momento a mí. Y José le dijo: ¿podría usted decirme por qué está vendiendo la casa en $1, señora? La señora tragó por un momento grueso y le dijo: te contaré la historia, José. Mi esposo y yo tenemos 30 años de casados. Desde que nos casamos, trabajamos incansablemente en nuestras empresas. Esta es la casa de nuestros sueños, la construimos juntos. Pero hace 3 años, mi esposo comenzó a cambiar conmigo, comenzó a llegar tarde a casa. Y descubrí en su celular que estaba saliendo con una jovencita indocumentada, con la que se fue a vivir y me abandonó. Hace un mes, eso fue hace 3 años. ¿Hace cuánto? Hace un mes le dio un paro cardíaco al desgraciado. Y lo único que era de él, a nombre de él, era esta mansión. Cuando leímos el testamento de él decía: la mansión frente a la playa se la quiero dejar a mi amante fulana de tal. Por favor, véndanla y el costo de la mansión se lo entregan a ella. Y yo estoy dispuesta a cumplir el último deseo de ese maldito desgraciado. Así que la voy a vender en $1. ¿Quieres comprarla, José? José la quedó viendo y mientras ella hablaba, José comenzó a llorar. Y José le dijo: ¿cómo se llamaba la muchacha con la que se fue su marido? Y ella le dijo: fulanita de tal. Y José le dijo: esa es la desgraciada que me dejó a mí. Se sacó el $1 y le dijo: le compro la casa. Inmediatamente la señora llamó a su abogado y hicieron la escritura. Déjeme decirle que ese mismo día José pasó de ser un mendigo miserable a ser dueño de una casa valuada en $5 millones. ¿Sabe por qué? Porque Dios al final siempre termina dándole una doble retribución a aquellos que tienen que vivir por injusticias. ¿Sabes una cosa? Has tenido que pasar por severas injusticias, por abandonos, por traiciones. Por momentos duros. Pero a Dios nada se le escapa. Y precisamente eso es lo que pasó José, pero ahora el de la Biblia. Porque un día, diga conmigo, un día, dígalo fuerte, un día. Dice en Génesis capítulo 41, versículo 51. Un día José tuvo un hijo, su primer hijo. ¿Cómo se llamaba su primer hijo? Y le puso por nombre Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todos mis sufrimientos y a la familia de mi padre. ¿Cuántos sufrimientos tuvo que pasar José?
¿Cuántas humillaciones tuvo que pasar José? ¿Cuánto desprecio tuvo que pasar José? ¿Cuánta injusticia tuvo que pasar José? Pero sabe una cosa, Dios nunca se olvida de lo que Él escogió. Dios nunca se olvida de lo que Él ha escogido para promoverlo. Y tú has sido escogido por Dios para ser promovido. Y quizá en este momento tú la estás viendo gris. Quizá en este momento tú estás viendo la dificultad que estás atravesando. Tú estás viendo la enfermedad que te está quejando. Tú estás viendo la deuda que te tiene ahogado. Tú estás en tu peor momento. Pero Dios te trae esta palabra para decirte: espera, soporta, aguanta, ten fe, porque yo te voy a levantar. Después de tanto tiempo y de que Dios sacó a José de la cárcel en la que estuvo años injustamente, 13 largos años, Dios lo saca, y no lo saca para ser un mendigo, lo saca para ser un príncipe. Dice la Biblia que le pusieron vestido de rey, anillo de rey, calzado de rey, corona de rey. Y entonces José trajo a los que lo humillaron, trajo a sus hermanos, trajo a su padre y les dio casa, les dio alimentos, les dio vestidos. No les pagó mal por mal. ¿Sabes una cosa? Hay gente aquí a la que Dios todavía no le da la doble porción de bendición, porque si se las da, le van a pagar mal por mal a los que le hicieron mal. ¿Sabes hasta cuándo Dios te va a retribuir la alegría, el gozo y las riquezas de las que habla la Biblia en Isaías? Hasta el día en el que estés preparado y que tu corazón esté sano. Porque si tu corazón no está sano todavía y no has perdonado todavía, no estás lista ni estás listo para ser retribuido. Porque si todavía escuchas el nombre de esa persona y lo repugnas, porque si todavía te ofende, porque si todavía lo detestas a esa persona, es cierto, te hicieron mucho daño, pero tienes que perdonar. Y tienes que tener un corazón alineado a Dios, dispuesto a perdonar y dispuesto a que si ellos te piden ayuda, tú se la darás. Esos que te traicionaron, esos que te echaron la policía, esos que te negaron la comida, esos que te negaron un huevito picado cuando más lo deseabas, a ellos tendrás que perdonarlos. Y tú no les darás un huevito, tú les darás un banquete. Porque la Biblia dice que cuando José trajo a sus hermanos, les sirvió un banquete real, les dio tanta comida que ellos no habían visto en su vida. Y entonces Dios dijo: ha llegado el tiempo en el que José ha madurado. Ha llegado el tiempo en el que voy a retribuirle a José todo y lo haré que se olvide. Quiere decir que durante todos esos años José recordó cada palabra. Si la Biblia dice que cuando Dios le dio su primer hijo a José, José le puso un nombre con un significado tan importante, es porque José cada día estando en una cárcel se recordaba de las palabras hirientes que sus hermanos le dijeron. Y yo no sé cuántas personas aquí cada noche antes de dormir se recuerdan de cada palabra, de cada herida, de cada traición, de cada ofensa,
Yo no sé cuántas personas aquí fueron abusadas de niños, fueron traicionados, fueron golpeados y te ha tocado callarlo. No se lo has dicho ni a tu actual pareja, le has tenido que contar lo que has vivido. Y lo has tenido que callar. Callaste el abuso, callaste el maltrato, callaste las heridas, las has guardado. Nadie las conoce, solo tú las tienes aquí. José por muchos largos años lo tuvo aquí. Y no lo culpo. Porque es normal que te duela. Pero hay un momento en el que José tiene que demostrar que ya lo superó. Dios te pondrá enfrente a esas personas que más daño te hicieron para que demuestres si ya lo lograste superar. Está en ti pasar la prueba. ¿Y cómo voy a pasar la prueba, pastor? Si ese desgraciado, si lo tengo enfrente, lo mato. Si esa gente maldita, pastor, si esa gente no las puedo ver, porque esa gente me marcaron para siempre, me dañaron para siempre, me ofendieron para siempre, me vieron como nada. Y son las marcas que el diablo quiere que nosotros sigamos teniendo aquí, recordándolo una y otra vez. Y sabes, el diablo te lo vuelve a susurrar al oído y te dice: acuérdate cómo te trataron. ¿Sabes por qué el diablo te lo recuerda? Porque el diablo sabe que si tú lo sigues recordando, esa amargura te llevará al infierno. Y nosotros tenemos que ser libres de eso. Porque Dios no quiere que tú sigas amargando tu vida por algo que ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. Ahora Dios te dice: te quiero preparar para lo que viene. Te quiero preparar. Quiero preparar para lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? Probablemente muchos de ustedes en los próximos días estarán frente a una prueba de fuego. Porque Dios no trae mensajes por casualidad. Dios trae mensajes con propósito. ¿Cuántos meses se gesta un niño en el vientre de una mamá? 9 meses. Diga conmigo, 9 meses. 9 meses de gestación para que Manasés naciera y para que José confirmara que ya era una persona libre en su corazón. Algunos de ustedes ya están embarazados de perdón. Y si no, de aquí esta noche se irán preñados. Algunos ya la panza ya la tienen, pero toca a la persona que tiene al lado y dile: estás preñado de perdón. Algunas personas aquí ya irán gestando un perdón dentro de ellos. Meses. Para que cuando Manasés nazca, tú puedas decir, como lo decía el versículo que leíamos, el versículo 41, 51 de Génesis 41. Pónmelo por favor y no me lo quites. Y entonces José, cuando llegó ese momento de alegría, ¿qué significan los hijos para uno? Alegría. ¿Cuántas noches lloró José en una cárcel? ¿Cuántas noches lloró José siendo esclavo?
¿Cuántas noches José tuvo que sufrir? Pero ahora la realidad de José es otra. ¿Sabes una cosa? Tu realidad será otra. Y te profetizo que te acordarás de este mensaje. Te acordarás de este mensaje y dirás: aquel mensaje donde faltaron los 3 bateros de la iglesia para ponerle salsa, ¿me entiendes? Hey, ¿te acordás de aquel mensaje donde estuvo como rara la alabanza porque no hubo batería y el que agarró la batería no podía tocarla? Sí, me acuerdo. ¿Te acordás cómo estaba llorando yo? Sí. ¿Y te acordás de José que compró una mansión en $1? Sí. Ese día Dios me enseñó a sanar. Y ese día Dios me enseñó que mi Manasés viene en camino. Y José llamó a su primer tesoro, diga conmigo, su primer tesoro, Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todos mis sufrimientos. A Dios no se le escapa nada. Dios te hará olvidar en el nombre de Jesús. Levanta tus manos ahí donde estás, porque yo quiero remacharlo dentro de tu corazón, aunque el diablo no quiera, porque el diablo se resiste a esto. El diablo no quiere que tú superes esto. Pero ahí donde estás, con el poder del Espíritu Santo que golpea y penetra tu alma en este momento, yo declaro y profetizo que vas a sanar toda herida del pasado y vas a olvidar todo sufrimiento, y todo el que te ha dañado ya no te recordarás de aquellas ofensas, sino que Dios te hará parir un Manasés, una alegría en el nombre de Jesús. Dios dice que te restaurará el doble, y que entonces tu gozo no será temporal, sino que tu gozo será para siempre. Quizás has tenido que pasar por momentos muy difíciles, pero prepárate, porque tu Manasés está pronto en llegar. Y entonces vas a olvidar todo lo que sufriste, todo lo que lloraste, porque Dios alegrará tus días y pondrá Dios a las personas correctas delante de ti. Y las personas que estén delante de ti ya no serán hipócritas, hirientes, malvadas, sino que Dios te pondrá personas que te causen risa y alegría. Porque fuiste diseñado por Dios con un destino grande. Así lo creo, así lo declaro, y así será, en el nombre de Jesús.